Y entonces, vamos a pasar a los aspectos, a las bases estructurales de la reproducción. Entonces vamos a estudiar un poco la anatomía del aparato reproductor humano, de los aparatos reproductores humanos. Y aunque ustedes han estudiado esto desde tercero de primaria, pues realmente en la experiencia, en las evaluaciones de sus compañeros de otros semestres, es que les falla. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar del aparato reproductor humano femenino. ¿Cuáles estructuras forman el aparato reproductor femenino? Bueno, son varias y las más importantes son el ovario, el eczema ova, que significa huevo, las trompas de falopio, que también se llaman oviductos, y obviamente son ductos, es decir, tubos. El útero, que también se llama matriz del eczema úter, que significa vientre, por obvias razones, por donde está el útero. Y también se llama matriz por el eczema matr, que significa madre, y tris, la que hace. Otro órgano es la vagina, del eczema vagi, que significa funda, por sus obvias función. La vulva, que significa envoltura, está formada por estructuras como los labios mayores, menores, clítoris y el miato urinario. ¿Qué funciones cumple el aparato reproductor femenino de los mamíferos? Son muchas funciones. Una de ellas es formar y liberar al óvulo, es decir, la ovogénesis y la ovulación. Otra es acercar los gametos masculinos a los femeninos, eso es mediante el coito. Luego, producir progesterona y estrógenos, es decir, la función llamada secreción endocrina. También el aparato reproductor femenino permite la unión de los gametos, es decir, la singamia. Permite mantener y proteger al cigoto en desarrollo. La gestación también cumple con sacar al recién nacido del útero, es decir, el parto. Y en los mamíferos también tenemos otra función, que es la lactancia, alimentar al recién nacido con leche. ¿Cuáles funciones cumple el aparato reproductor femenino de los mamíferos? Vean, ovogénesis, ovulación, coito, secreción endocrina, singamia, gestación, parto, lactancia. 8 procesos muy importantes, esenciales para poder reproducirnos. ¿Dónde está el aparato reproductor femenino humano? Sí lo saben. Se localiza en la porción inferior y frontal del abdomen. Aquí donde están los huesos que sienten ustedes de sus caderas, al frente y al centro, ahí está, en la porción inferior del abdomen, tienen el aparato reproductor femenino, y si lo ven por el corte sagital medio, lateral, precisamente el aparato reproductor femenino, aquí está el útero, la vagina está detrás del aparato urinario, aquí está la vejiga urinaria, y adelante el recto, que forma parte del aparato digestivo. ¿Cuáles son las funciones del ovario? Bueno, la primera y más importante, producir a los óvulos. Los ovarios, como su nombre lo dice claramente, es un lugar donde tienen muchos huevos. Los huevos en realidad se llaman folículos. Los huevos se encuentran en esferas multicelulares que se llaman folículos por cientos de miles, medio millón. Estos folículos a su dentro están los ovocitos, y cada mes, desde que empezaron con sus menstruaciones, algunos
folículos son seleccionados y empiezan a crecer de tamaño, llegan a tener 20 milímetros, 25 milímetros, y entonces en su interior hay unas células que han sufrido solo la mitosis 1, perdón, la meiosis 1, y están en interfase meiótica. Cuando este folículo estalla, libera al ovocito, que está todavía en interfase meiótica, y este proceso se llama precisamente ovulación. Otra función que realiza el ovario es elaborar las hormonas sexuales, femeninas por supuesto. El resto del folículo se convierte en lo que se llama cuerpo amarillo y son estructuras transitorias que producen estas hormonas durante algunos. ¿Cuáles son las funciones de las trompas de falopio? Bueno, son varias. Aquí tenemos las trompas de falopio. La primera de ellas es atrapar mediante corrientes de líquido al óvulo liberado por el ovario y conducirlo hacia el útero. Aquí está el ovario, aquí está el óvulo liberado, y entonces las trompas generan corrientes dentro del fluido de la parte baja del vientre y atrapan al óvulo y lo van llevando y lo van conduciendo hacia el útero. Las trompas de falopio también guían a los espermatozoides hacia el óvulo en sentido opuesto. Cuando se encuentran el óvulo los espermatozoides, es aquí en el primer tercio de la trompa de falopio donde es el medio donde ocurre la singamia, donde los espermatozoides fusionan con el óvulo y entonces recuperamos el estado diploide. La primera célula del estado diploide es el cigoto. Y una vez que está el cigoto aquí formado en la trompa lo conduce a lo largo de varios días hacia el útero. O sea, desde que ocurre la singamia, el óvulo en desarrollo llega al útero en 6 o 7 días, donde su destino tendrá que ser la implantación. Eso lo veremos más tarde. ¿Cuáles son las funciones del útero? Bueno, en esta imagen preciosa, donde tienen un embarazo a término, tienen a un neonato ya completamente formado, y el útero, ¿qué fue lo que le sirvió a este ser? Le protegió, le sostuvo y le mantuvo durante todo el desarrollo embrionario. Ese proceso se llama gestación. Y la segunda función del útero es sacar del aparato reproductor femenino al neonato, el parto. ¿Cuáles son las funciones del útero? La gestación y el parto. ¿Cómo es el útero? El útero es muy importante y entonces tenemos que describirlo con más detalle. Vamos a usar los nombres de las partes del útero. El útero es una bolsa musculosa del tamaño de un puño al centro del vientre, bajo cuyo eje largo está a 90 grados respecto a la vagina. Están a 90 grados. El útero y la vagina están a 90 grados. Precisamente detrás de la vejiga y antes del recto. Las partes del útero, distinguimos el fondo del útero y distinguimos el cuerpo y el cuello del útero. En el cuello del útero está precisamente la entrada hacia el útero, que accedemos a ella a través de la vagina. Hay dos cavidades, a una la llamamos cavidad uterina, que es más grande, y otra cavidad del cervix, cavidad del cuello uterino. Si el embrión se implanta en la cavidad uterina, todo muy bien. Si se implanta precisamente en esta parte de la cavidad del cervix, ese embarazo corre riesgo de perderse por un aborto espontáneo. La cubierta interna de
la cavidad del útero se llama endometrio. Es un tejido epitelial que se cambia, en el caso de los humanos, cada mes. Debajo del endometrio tenemos unos músculos muy poderosos y distendibles que se llama miometrio, el músculo de la matriz, que claro es el encargado precisamente de expulsar al feto a término en el parto. Alrededor, ¿qué más tenemos relevante? Bueno, nada, que las trompas de falopio están a los costados de la matriz. ¿Qué es y cuáles son las funciones de la placenta? Bueno, la placenta es un órgano transitorio, solo existe durante el embarazo. Está formado por tejidos fetales y maternos que provocan que sin la mezcla de sangre de ambos se lleven a cabo una serie de procesos de intercambio, como el paso de nutrientes al embrión y al feto a partir de los nutrientes que van transportados en la sangre de la madre. Intercambiar gases, es decir, entregar oxígeno a la sangre fetal y recoger de la sangre fetal el CO2. Tercero, excretar, es decir, sacar de la sangre fetal las sustancias que están en exceso. Por supuesto, son desechos metabólicos, muchos de ellos, y es importante sacarlos. Al final, la última función que cumple la placenta es secretar progesterona y estrógeno, que como lo veremos más tarde, si estas dos hormonas dejan de estar circulando en la sangre de la madre, deviene en un aborto espontáneo. La placenta garantiza que no ocurra eso, produciendo progesterona y estrógeno. ¿Cuáles son las funciones de la vagina? Bueno, es el órgano copulador femenino. Las superficies de la vagina y del pene son complementarias. La vagina se llama precisamente vagina porque es la funda del pene. Es el órgano copulador, es el órgano del coito. Permite colocar, cuando el pene eyacula, los espermatozoides lo más cerca posible de los ovocitos. Y claro, los espermatozoides tienen que viajar por todo este camino hasta encontrar el óvulo. La segunda función de la vagina es formar el canal del parto. Este tubo virtual que es la vagina se distiende enormemente para permitir la salida del nuevo humano. Ya casi no, ya más nos falta la vulva. ¿Cuáles son las funciones de la vulva? Bueno, la vulva, como su nombre lo dice, cierra la entrada de la vagina. Participa en la respuesta sexual femenina con sus receptores táctiles, y en particular los del clítoris. Es decir, la vulva es necesaria para el coito y también es necesaria para también los labios se tienen que distender lo suficiente para poder sacar al bebé a través de esa estructura. Finalmente, aunque en rigor las glándulas mamarias no son parte directa del aparato reproductor, los mamíferos es esencial para la reproducción que tengamos glándulas mamarias. Los mamíferos damos cuidado maternos a las crías. Las alimentamos con una secreción que producen estas glándulas, que es la leche, que es rica en nutrientes, que incluyen todo lo necesario para crecer, como proteínas, azúcar, grasa, vitaminas, minerales e incluso anticuerpos. Deben saber que el cáncer de mama es el responsable del mayor número de muertes en mujeres en la actualidad, aquí en México.
Por ello es importante revisarles cada mes en el mismo día del ciclo menstrual. En este mes de octubre fue el mes del cáncer de mama y todas ustedes, chicas, deben, en el mismo día del ciclo menstrual, de cada ciclo menstrual, deben hacerse la exploración mamaria. Tienen que conocer exactamente cómo son sus senos y de esa manera descubrir cualquier alteración que es un síntoma temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama, si se detecta temprano, es curable mayoritariamente, pero es importante que se detecte de inmediato. Y eso es responsabilidad de cada una de ustedes.